sí, como corresponde, damos ingreso formal y oficial a la tertulia de este miércoles 11 de septiembre de 2024. Voy con los saludos. Martín Moraes, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien, saludo a la audiencia. Gloria Robaina, ¿todo bien, Gloria? Buen día, todo bien, sí. Julieta Sierra, ¿cómo andas, Julieta? ¿Todo tranqui? Bien, muy bien, todo tranquilo. Y David Uriarte, ¿todo bien, David? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Antes de fin de año llegará a las farmacias de Uruguay una nueva variedad de marihuana legal llamada Epsilon. Esta variedad tendrá un nivel de THC cercano al 15%, superior a las versiones anteriores, según informó el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Desde diciembre de 2022, el IRCA viene aumentando la concentración de THC en las variedades disponibles. La primera con nivel más alto de THC fue Gama, con una concentración de 12%. Antes de ella se vendían solo las variedades Alfa y Beta, que tenían un nivel de THC de 4%, lo que provocó que muchos consumidores recurrieran al mercado ilegal y clubes canábicos para adquirir productos con mayor THC. En 2022, las ventas en las farmacias habían caído drásticamente, con menos de 7.500 usuarios activos debido a la baja concentración de THC. Sin embargo, luego del lanzamiento de la variedad Gama, en 2023 las ventas rebotaron y fueron el doble que en 2022. 3.258 kilos frente a 1.774 kilos del año previo. Ayer, hablando aquí en Perspectiva, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, explicó qué es lo que se busca cuando se siguen sumando variedades con más THC. Lo que nos pasaba con el cannabis es que o uno plantaba en el fondo de la casa o iba a comprar, y cuando iba a comprar se paraba frente a la bolsa y no tenía nada para elegir. Es esto que no me gusta o nada, o concurro al narco. Y entonces ahí nos parecía que eso no era una regulación que de verdad apuntara a cambiar el eje, digamos, que es que lograr que las personas efectivamente puedan comprar, si quieren comprar. La noticia generó críticas, por ejemplo, en Cabildo Abierto. La candidata a vicepresidenta de la República, Lorena Quintana, escribió ayer en sus redes sociales: aún no sabemos el daño que hace el cannabis, pero lo vendemos en farmacias como algo positivo. Los estudios son con dosis bajas del principio activo y ya se evidencia el daño, escribió. Y continuó diciendo: solo en el reino del revés se festeja que se venderá con dosis más alta en diciembre y pegará más, dijo. A ver, Martín, por ejemplo, vos sugerías tratar este tema. Sí. ¿Por dónde vas? A mí, yo sí lo celebro. A mí me parece que después de mucho tiempo, y en principio con uno de los gobiernos del Frente Amplio, encabezado por Mujica, pero ahora más que nada en este periodo de gobierno, las políticas de droga de nuestro país han empezado a tomar un cambio de paradigma muy importante, que es ponerle el eje de la política al usuario, al consumidor de la sustancia y a su relación con la misma. Es decir, nosotros como Estado lo que necesitamos hacer es que las personas tengan una relación más sana y responsable con la sustancia, porque, por otro lado, no podemos evitar el consumo. O sea, si no lo provee el Estado, el consumidor lo va a consumir, por otro lado, de cualquier forma, y cada vez parece que el Estado pierde más terreno con el narcotráfico a gran escala. Y yo veo estas noticias y siempre me alegro, porque pienso en... y perdón lo que les voy a contar, seguramente a alguien le caiga medio mal, pero me toca muy de cerca este tema, porque pienso en Martín desde muy joven, en Rivera, cuando tenía que comprar marihuana para consumo recreativo, cuando quería. Y tenía que salir de casa, caminar un par de kilómetros para meterme en un barrio que no conozco, a golpearle la puerta a alguien que no conozco para que me venda algún par de gramos de prensado que no sé cuánto THC tiene, que no sé qué químicos tenía, para ser prensado y trasladado de un país a otro de forma irregular, para fumarlo, pasar bien o mal y que después me duela la cabeza. Y en cambio veo al Uruguay que tenemos hoy y tranquilamente alguien que quiere consumir cannabis puede registrarse, va a la farmacia, pone el dedito y lo compra tranquilamente, o se registra en un club canábico, o
cultiva su propia planta, y eso me parece que es un salto de calidad enorme, tanto para el mercado regulado como para el no regulado, y a eso vamos ahora. Radio lo reivindicaba así, ¿no? Como un derecho al usuario. Exacto. Entonces, hoy vos querés comprar cannabis para consumo medicinal o recreativo y sabés qué estás comprando, qué variante, cuánto THC tiene, si es solo CBD, si es Gorilla Kush, si es gelato, tenés una amplia gama de cosas que podés elegir para saber cómo lo vas a consumir. Es decir, ¿qué nos pasa con esto? Que el usuario tiene una relación mucho más sana y responsable con la droga. ¿Por qué? Porque sabe cómo le va a pegar, sabe lo que va a consumir, sabe cuánto tiempo le va a durar, sabe de dónde viene, quién lo hizo, qué porcentaje tiene de tetrahidrocannabinol, sabe si, tiene una serie de beneficios muy grandes. Y esto no solo en el mercado regulado. De hace unos años para acá vemos un gran avance en el mercado, ya ni siquiera sé si decirle mercado irregular, mercado negro, porque lo que termina siendo el mercado negro en nuestro país es vender producciones propias, producciones caseras o excedentes de clubes canábicos, lo que le aumenta muchísimo la calidad también. La producción gris, ¿no? Que se le llama, o el mercado gris, ¿no? El mercado gris. Que no se considera dentro del narcotráfico como en otras drogas, pero sí no está regulado, ¿no? Porque es eso. Y no es que le esté haciendo una apología al mercado gris, sencillamente es una realidad. ¿Y qué pasa con esa realidad? Hoy vos querés comprar cannabis, no lo querés hacer en una farmacia, vos podés mandar un mensaje de WhatsApp y tenés un delivery en la puerta de tu casa y sabés qué estás comprando, a quién, de dónde vino, cómo es, cómo te va a pegar. El gris. Sí. Y digo porque ayer justamente le preguntaba sobre había quien decía, bueno, todavía hay cosas para perfeccionar de la actual regulación, perdón. Sí, lo dijo Radio también, ¿no? Lo dijo y señaló eso, que por ejemplo en el traslado, el delivery no en el mercado regulado no todavía no existe, ¿no? En cuanto a eso, que se pudiera, por ejemplo, que los clubes canábicos pudieran enviarle a sus usuarios, a sus socios. Y eso me parece una cosa fenomenal, porque si te pones a pensar, estás sacando un montón de gente, que yo un poco lo simplifico diciendo que sacás a los gurises de la tranza. Es muchísimo más complejo. Lo que estás haciendo directamente es que el usuario no tenga que recurrir a organizaciones criminales para comprar su producto. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y reflexionando sobre lo que dijo la candidata a vicepresidenta de Cabildo, yo creo que si mira la historia para atrás se va a dar cuenta, y yo en esto quiero recordar a Barrana en la historia social del Uruguay, y uno cuando lee que a mediados del siglo XIX las cosas que se escribían por parte de los periódicos cristianos y por los sindicatos anarquistas de aquel momento podían ser trasladados perfectamente a lo que es hoy la pasta base y cualquier otro tipo de droga, ¿no? Era el terror, que era la famosa caña brasilera. Era el terror de todo. Bravísima, te podés decir igual, ¿no? Y era la culpa de todos los males, de todos los homicidios, robos, etc. Era como ver la misma foto. Y yo le recomiendo que lea ese libro de la historia, esa colección de la historia social del Uruguay, fue brillante. Pero fíjense que cuando desaparece ese problema, y de alguna forma cuando el Estado crea ANCAP, ¿cuál fue la función de ANCAP? Regular también el alcohol, ¿no? Y la calidad de los alcoholes. Y yo quería recordarle a la candidata de que en realidad la OMS ha dicho que la droga más peligrosa, más potente y que más estragosa en el mundo es el alcohol. Y sin embargo tenemos todas las variedades posibles. Y la gran ventaja de tener el control, de que haya un contralor sobre los alcoholes, ha permitido, digamos, que desaparezca la caña brasilera, pero además que cada consumidor sepa si va a consumir algo que tiene 40 grados de alcohol, si algo que tiene 45, algo que tiene 20, si la cerveza tiene 6 o el vino tiene 10.
¿no? Y entonces puede elegir y también puede inclusive calcular cuál van a ser sus efectos. Entonces yo creo que es muy importante y creo que la experiencia, y en esto quiero felicitar realmente a Radio, y creo que en ese sentido ha sido la política acertada la que se siguió, a pesar de todas las presiones en contra que tuvo. Y yo diría, hay muchas cosas para perfeccionar, y voy a plantear una, y es... ¿Te animás? ¿Vamos a dejarlo para la segunda vuelta? ¿Te animás? Sí. ¿Sí? Bueno, por dale. favor. No, igual coincido en términos generales con mis compañeros. Está bueno destacar que desde que se habilitó el último tipo de cannabis en venta de farmacia con mayor THC, aumentó en 11.000 personas, creo que decía Radio, 11.000 personas nuevas registradas para poder comprar y acceder a ese tipo de cannabis. Y siempre que haya más personas dentro del mercado, es mejor, porque implica también 11.000 personas menos de todo lo otro que mencionábamos y siempre va a ser mejor. También el proceso de regulación de la marihuana fue un proceso súper paulatino, que no fue impuesto como, bueno, ahora se viene esto, porque también es un cambio cultural muy fuerte. Digo, en este caso creo que el rechazo a la regulación ha bajado muchísimo en este último tiempo, de acuerdo a los estudios que ha realizado el IRCA, porque arrancamos con casi un 70% de rechazo en sus inicios, en el 2013-2014, y ahora está en un 40 y pico. Ha bajado. Y eso refiere también a que fue un proceso paulatino, que primero arrancó con los clubes, después arrancó con el autocultivo, después terminó las farmacias. Ha sido como un proceso, nada, como a compás de la sociedad y de sus cambios, respetando también la gente que iba estando en contra y con diferentes campañas. Digo esto en el marco de instalar después otras discusiones respecto a la regulación de otras drogas, que es importante. Mirá, que no sea así de... Sí. Antes de pasar a lo de otras drogas, que es lo que Martín creo que... Sí, porque ya conozco su postura, entonces me adelanté. Sí, pero mira lo que a partir de lo que, como vienen coincidiendo demasiado, voy a picarlo un poquito. Sí. Porque hay quienes dicen, a propósito de ese cambio cultural, Raúl, por ejemplo, plantea: yo no quiero al Estado preocupado por la satisfacción de quienes quieran evadir su realidad y recrearse auxiliados por sustancias psicoactivas. Quiero mi Estado activo en apoyar a personas constructivas con intereses e iniciativas constructivas para la comunidad. Todo el programa de acción en este tema me genera bastante rechazo. Tengo otra. Carla dice que con todos los problemas que tiene este país y en definitiva los uruguayos, estemos haciendo eje en que mejoramos los efectos del cannabis para los consumidores, es algo que habla fuerte y claro de lo que somos, de lo que priorizamos y en definitiva marca hacia dónde vamos, dice. Bueno, por eso también sigue habiendo un rechazo bastante fuerte en general, en términos de la recepción a estas cosas, está claro. Por eso digo que tiene que ser algo súper paulatino, con campañas de concientización respecto a que uno sepa lo que está consumiendo, también con campañas que vayan contra el prejuicio de lo que uno consume, en esto de lo que mencionaban recién, de que hay otro tipo de adicciones totalmente ilegales y que se consumen a mansalva y no pasa nada cuando el daño es mucho más fuerte, en ese sentido. Y también saber que respecto a los estudios que ha realizado el IRCA, también la población más pobre es la que menos se inscribe a acceder o a estar en el mercado legal. Porque los puntos de venta son súper céntricos y dentro de ser céntricos también son muy metropolitanos, porque el acceso para inscribirse también, a veces no se cumplen los requisitos para hacerlo. Entonces también hay toda una población, sobre todo de un nivel socioeconómico más bajo, que aún no accede a esa regulación y a ese mercado. Entonces también, además de estas cosas que son importantes porque traen gente, hay que pensar también incluir desde otro lugar, no solamente desde el aumento de la variedad, sino también necesito sacar gente del mercado negro del mercado gris, de las zonas grises que no necesariamente van a acceder de estas formas si queremos realmente que haya un cambio más sustancial. Bueno, Radio ha planteado, ¿no?, la posibilidad de que se elimine el registro. No sé si los cambios que iba a decir David iban por ahí, pero él ha planteado eso y no ha tenido yo iba a otro éxito. más sencillo, pero no sé si... Vamos con Gloria y ahora venís con eso. Bueno, en primer lugar decir que me parecieron fantásticas tanto lo que dijo Julieta como lo que dijo Martín, porque en primer lugar porque hacen una muy buena síntesis de lo que yo creo. Pero no, lo otro porque me parece fundamental y sobre todo para gente de mi generación el oír a gente joven en este tema. Gabriel, tu testimonio, Martín, ha sido,
yo te doy las gracias, porque realmente con todos los prejuicios que la generación... Martín no tuvo tapujos y lo llevó a primera persona. Yo te doy las gracias, porque realmente entre la gente de los prejuicios, bueno, no nos olvidemos que mi generación es un cúmulo importante de gente con prejuicios en estos temas. Entonces, en ese sentido, y me parece muy bien tu posición desde la perspectiva de quien consume, o sea, en lo personal, creo que en esto cada individuo tiene que tener libertad de acción, consuma lo que consuma, y en ese sentido el Estado tiene que respaldar esos comportamientos, más allá de lo nocivo que tienen cada uno de ellos. Pero decimos, tanta historia con la marihuana y cómo dejamos de lado el alcohol, el tabaco. Bueno, el tabaco con todo ha tenido mayor cuestión y ha habido prohibición y demás. El azúcar, el café. Totalmente. Entonces, los fármacos. Entonces, en ese sentido, me parece muy bien, yo trabajé también durante mucho tiempo en el tema de derechos de los consumidores. Entonces, en ese sentido, oír un testimonio tan franco como el de Martín, a mí me enriquece en lo que es mi análisis del tema. Ahora, creo que una cosa es esto, y otra cosa es, por eso decía, el planteo de Julieta también estuvo, me parece muy bueno. Porque aquí yo al que cuestiono es a Radio, en alguna de las cosas que dijo. O sea, una cosa es quien lo ve desde quienes consumen, conocen en esta experiencia, saben de lo que se trata. O sea, en lo personal no tengo experiencia, no sé cuál es el olor de la marihuana. Que todo el mundo dice el olor. Por cualquier lado que pase. Pero quiero decir, tengo un problema de olfato también, pero a nivel de experiencia personal me falta hasta eso. Entonces, estaba muy bien lo de Julieta, porque yo creo que aquí Radio, como responsable del organismo del Estado que tiene que ver con esto, no puede, y en ese sentido lo que dicen los oyentes también está bien, no puede poner solo el acento en eso. Porque creo que, en primer lugar, poner el acento solo en eso es olvidarse de todas estas cosas que además dijimos, el mercado gris, el hecho de que no haya apoyo, porque claro, a mí los que más me preocupan son los jóvenes y los adolescentes más pobres en el tema del consumo, porque son los que acceden al mercado ilegal, porque son los que acceden a las peores formas de acercamiento a este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que esa tendría que ser la preocupación fundamental, o regular este tipo de cosas como lo que se llama el mercado gris, donde está muy bien, ofrezcamos mejores, tengamos una mejor oferta con relación a esto para el que quiere elegirlo y decide consumirlo, pero también socialicemos y democraticemos ese derecho que le estamos dando a quienes consumen cannabis. Entonces, por ese lado, me pareció muy responsable lo de Radio en focalizar, él como autoridad máxima en este tema, en focalizar solo en los derechos del consumidor. Y lo otro, que si quieren lo dejamos para el segundo tema, que me pareció una irresponsabilidad total también, cuando dice, esto no tiene nada que ver con el narcotráfico. Señores, si no relacionamos este tema, que es así como surge en 2013, cuando se aprueba la legalización del cannabis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, yo creo que, yo creo que sí tiene que ver con el narcotráfico. O sea, no es directamente, el objetivo, sino que el objetivo es permitir una actividad, regular una actividad, que si no se regula puede ser sumamente dañina o mucho más dañina de lo que puede ser cualquier adicción, y yo creo que ese es el objetivo fundamental. Pero también aporta en la lucha contra el narcotráfico en doble sentido. Lo ilegal es lo que más ganancia da y es donde las mafias se meten, ¿no? Cuando es ilegal el juego, cuando es ilegal la prostitución, cuando es ilegal el tráfico de drogas. Así que todo lo que es legal benefician en ese sentido. Y hay un aspecto que yo quería marcar, por ejemplo, una de las cosas que hemos registrado, que es el tema de la prohibición de la marihuana en las cárceles. No tiene sentido. Es más, es un problema, porque termina
generando situaciones particularmente a las mujeres, porque en esto es un problema de género claramente marcado, que intentan ingresar marihuana a las cárceles, cuando en realidad afuera se puede fumar libremente. Entonces, en realidad, la lógica sería que se permitiera, y este es un tema que debe enfocarse, porque tiene que ver también con gran parte de los problemas que tenemos. No va a solucionar todo, pero con gran parte de los problemas que tenemos a nivel de la cárcel. Mira por dónde iba tu cambio. Por el microtráfico. A nivel, el microtráfico que termina con mujeres pero presas. si una mujer hoy 4 años. intenta entrar 20 gramos de marihuana. ¿Cómo se negocia Claro. eso en la Va sustancia en la presa propia cárcel? Y todavía, de acuerdo a la ley, con 4 años. Un caso súper Entonces, paradisíaco, ¿no? es cierto que es difícil, que no es solamente marihuana, es pasta base, pero por lo menos la marihuana aliviaría, porque hay que tomar en cuenta las condiciones carcelarias. Muchas veces es lógico que quien está preso en esas situaciones quiera evadirse de la realidad. Y bueno, si lo quiere hacer, que sea una posibilidad más fácil, porque afuera lo puede hacer. Y el otro aspecto aporta a la seguridad contra la violencia, porque quien tiene la necesidad de ir a una boca porque no encuentra la farmacia o porque no, se arriesga. Primero que se arriesga a participar de un delito, pero se arriesga a participar de unos niveles de violencia que hay en la sociedad, donde te puede llegar un tiro por haber ido al lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, sin duda aporta. Y yo creo que además hay que tomar en cuenta que hay un aspecto que es, algunas de estas previsiones tienen carácter moral exclusivamente, y no tienen un carácter racional desde el punto de vista de la eficiencia. Y lo digo de esta forma, porque si el alcohol, que es una droga dura, está permitido, ¿cuál es el sentido de una droga menos dura que es el? Lo que hay sí que atacar es el consumo problemático de drogas. Claro. Y eso no es solo por parte de la Junta Nacional de Drogas, sino también todo el sistema de salud que tiene que ver. Porque Mira. claro, la adicción es otra cosa, pero el adicto puede ser adicto a la marihuana, a la pasta base, al alcohol, al lidil. Bueno. Es decir, ese es uno de los problemas. Acá estoy mirando otros mensajes. Por ejemplo, Juan plantea algo que capaz que quedaba sobrevolando en lo que comentaban ustedes. Dice, mi reflexión va hacia otro lugar. ¿Por qué se produce la necesidad social de consumir sustancias para eludir la realidad? ¿Es una retroalimentación de hábitos para conformar mercados? No, Dale. Yo creo que no. Digo, aquí la historia de la humanidad demuestra las necesidades que los seres humanos han tenido a lo largo y ancho de su desarrollo, de buscar sustancias, de buscar elementos, de buscar cuestiones que le den satisfacción. Entonces, en ese sentido, digo, el alcohol es histórico, el cigarrillo, no, bueno, entonces, Con quiero el decir, psicólogo y el cura no alcanza. no es exactamente, digo, no es solo un tema de evadir la realidad. Además, creo que también en esto hay otra cosa, que son las modas. O sea, así como en determinada época, digo, yo me acuerdo, cuando yo tenía 20 años, si no fumabas, eras el gil del grupo. Quiero decir, hay también toda una cuestión social que de alguna manera va llevando a el consumo de determinadas cosas, y así como a alguien le gusta el cine y eso es su forma de evadirse de la realidad, otro decide consumir. Entonces, me parece que no va por ahí. Pero yo creo que era lo que pensaba como segundo elemento y como responsabilidad de la Junta Nacional de Drogas, de que aquí también todas estas cosas, si el Estado las quiere hacer bien, tienen que ser completas. Y en este caso, completo también es brindar toda la información para que quien decida utilizar este tipo de cosas, porque así como en determinado momento supimos de los estragos del alcohol, en determinado momento supimos de los estragos del tabaco, en determinado momento un presidente de la República prohíbe su consumo en los lugares públicos. Entonces quiero decir que también me parece que estas cuestiones tienen que ir acompañadas de los aspectos negativos que los tienen. Entonces, por eso digo, la frivolidad
de radio diciendo que esto es como el supermercado y las góndolas, me parece una irresponsabilidad absoluta, porque sos la cabeza del tema en el Estado. Entonces, ¿por qué desde allí no se están proponiendo este tipo de cosas? Conocimiento, información, porque los jóvenes, está muy bien, como todos necesitamos información. Yo hasta que no tuve información sobre el cigarrillo no pude dejarlo y fumé 30 años. Entonces quiero decir, hasta que no tuve la información que realmente me convenció para decir, sí, realmente esto me está haciendo mal. Entonces, en ese sentido, la obligación también de la Junta es todo lo que tiene que ver con esto y no elijamos y aquí pongamos alegremente todo para que todo el mundo pueda. Gerardo desde la audiencia va en esa línea, dice, la preocupación es por quienes consumen, pero no por quienes van a empezar a consumir. Bueno, comparar con otras adicciones no tiene sentido. De cualquier manera estamos haciendo que los niños vean que no hay problema en consumir marihuana y por tanto facilitemos el trabajo de quienes quieren ganar clientes en las puertas de los liceos. Sí, claro, ese es un problemón. Pero quiero decir, pero eso no quita esto otro. Demos información, porque así como se da con otros consumos, en este consumo específicamente está faltando, como está faltando sobre el de la pasta base, o la pasta base donde muchas veces se corrió información que después no era. Porque decían, bueno, la pasta base, ¿sabéis qué? Terminan todos con el cerebro quemado, se mueren. Y no. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo hoy con la gente en situación de calle? Que hay un porcentaje muy alto de consumidores que realmente siguen viviendo porque no se mueren por consumir pasta base. Entonces, trabajemos, y yo aquí también le pongo una carga fuerte al Ministerio de Salud Pública. Yo sí creo que cualquiera de estas medidas tiende a mejorarle muchísimo la calidad de vida a quienes van a empezar a consumir. Porque es una tendencia mundial. El consumo de marihuana cada vez aumenta a lo largo del mundo, independientemente de si es legal o ilegal en los estados. Entonces, que nosotros generemos mecanismos, que generemos productos, que generemos información, como dice Gloria, es por supuesto entender que quienes van a empezar a consumirlo van a hacer de una forma mucho más responsable y sana que quienes arrancaron a consumir hace 5, 10, 15 años. Está bien. Eso está... hay evidencia científica de sobra para afirmarlo. Después lo otro, a lo que quería ir, engancho un poquito con lo que decía David. El mercado negro se lleva en Uruguay $8 millones por año. La gran pregunta acá es, ¿queremos que esa plata sea del mercado negro o queremos que esa plata sea del Estado? Yo creo que nadie te va a decir que queremos que sea del mercado negro. Y por otro lado, y algo que a mí me parece muy importante y siempre lo comento, por sobre todo con amigos, no solo cuanto a la marihuana, que ahora está muchísimo más adelantada, pero sí cuanto a otros tipos de drogas que tienen consumo en nuestra sociedad y que al Estado le consta que existe ese consumo. Y es que si no está el Estado diciéndote qué es lo que estás consumiendo, en qué medidas, cuánto y en dónde, o qué químicos tiene, va a estar otra persona para decírtelo. Por lo general esa otra persona se termina transformando en una persona de confianza para el consumidor. Pero no es justo para nadie que quien te transmita confianza sobre lo que te metes entre el pecho y la espalda sea una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con el Estado y que se termine transformando en una persona de relevancia en la vida de un consumidor. Acá aparece, donde no está el Estado, aparece el famoso tranza de confianza. Claro. Y eso es, y ahí voy a otros tipos de drogas. Hubo un plan piloto, si no me equivoco, hace varios años que hacía la Intendencia de Montevideo en fiestas electrónicas, que testeaba las pastillas de éxtasis, el MDMA. Bueno, creo que es otra de las sustancias, al igual que el LSD, al igual que el TUSI, que vienen en una creciente de consumo a lo largo de los años. Hay fiestas que las promueven, el Estado es consciente de eso. De hecho, el Estado le exige a las fiestas electrónicas, por ejemplo, que tenga un punto de hidratación. Entonces vos vas al punto de hidratación, te sirven un vasito de agua y vos lo agarrás. Y ahí lo que me parece importante es que tiene que existir una forma, un mecanismo de que quienes consumen ese tipo de drogas sepan lo que están consumiendo. Claro. Porque el MDMA te puede venir como MDA, que es parecido, pero no es lo mismo, tiene un potencial de intoxicación mucho más grande. El LSD puede venir
alterado. El tusi puede venir con fentanilo y vos no querés consumir fentanilo. Ese es el tema. Pero además hay un tema que tiene que ver con justamente el nivel de cómo pega y a quién. Y en realidad, ¿por qué existe la pasta base? Porque es la droga de los pobres. Es la droga de los pobres. Esta situación tiene una perspectiva de clase brutal. Entonces, porque quienes acceden al testeo tampoco son los gurises más pobres, que es a la gurizada que, una fiesta además, electrónica no va a una fiesta electrónica sabemos que hay una perspectiva de clase fuerte que no es necesario ni decirlo. Y siempre tienden a estar ahí presente para jóvenes que pueden acceder a otro tipo de información, que ya pueden acceder a otro tipo de calidad. Entonces, está bien con estas medidas, pero tiene que tener un abordaje integral donde también contemple quiénes son las reales víctimas de estas cosas, que son no solamente los jóvenes que terminan consumiendo cosas de cualquier calidad, cualquier porquería o lo que sea, sino que después también pueden terminar en la rosca porque la necesidad de la plata fácil también es un hecho que frente a una precarización laboral enorme y frente a la poca expectativa de vida y lo que sea, también terminan formando parte de algo que le termina dando plata fácil, y son cosas que creo que no estamos contemplando. Y está bien estas medidas, pero el abordaje tiene que ser integral, mucho más si pretendemos poner en agenda una discusión que involucre otro tipo de sustancias, que hace a campañas de prevención, como mencionábamos, a campañas también que rompan un poco los prejuicios, pero también a un abordaje que diga, bueno, acá el Ministerio de Salud Pública, como mencionaban, tiene que cumplir un rol importante, el MIDES tiene que cumplir un rol importante, pero sobre todo que no terminen pagando siempre los mismos, porque si no, termina siendo una palmadas a la espalda diciendo, mirá qué progres que somos, qué crack, qué vanguardia en el mundo, y en realidad lo que terminamos festejando entre los mismos círculos, entre un grupo muy reducido. Yo estoy de acuerdo. Y muy universitario y demás. Entonces, miremos todo el panorama completo. Yo estoy de acuerdo, creo que ahí hay un desafío que es muy importante, y es que por lo general las drogas de la marihuana para arriba, las famosas drogas de rico, tienen un componente de control que es mucho más fácil de visualizar desde la perspectiva del Estado. Creo que la pasta base tiene otras complejidades que no solo responden a una cuestión de salud consumo pública y de consumo responsable y sano, que es mucho más difícil de atacar desde la perspectiva que estamos manejando ahora. Eso tiene que ver con ganar territorio en contra del narco, tiene que ver con políticas de presencia del Estado en territorio, de acompañamiento, que son otras cuestiones que me parece que no van en línea con lo que es el rol que tiene, por ejemplo, el IRCA en nuestro país, o incluso hasta cierto punto el Ministerio de Salud Pública. Es mucho más complejo el entramado en ese Por supuesto, por eso entorno. no podemos relativizarlo ni simplificarlo, justamente por eso mismo. Por las dudas, aclaro, hay muchos mensajes de oyentes que están muy en línea con muchas de las cosas que ustedes plantean, ¿no? Leí los otros para picarla, pero por ejemplo, acá tengo a Daniel que dice: agradezco la honestidad y sensibilidad mostrada por Martín en su testimonio. Me parece deplorable que la audiencia, desde la audiencia, gente con prejuicios e incapacidad de reconocer al otro como una persona con derechos, lo intente estigmatizar. Mi libertad termina donde comienzan tus derechos. Dice, y gracias, Martín. Muchas gracias. ¿Daniel era? Daniel. Muchas gracias, Daniel. Digo porque también hay de los otros, lo que pasa que como estaban más o menos un poco en línea, bueno, había que introducir un poco de debate, ¿no?